estos eventos, que el formato de hoy es un webinar. Quiere decir que es un Zoom, pero en este Zoom solo nos van a ver y escuchar a quienes estamos en pantalla. Nosotros los vemos a ustedes en un listado de participantes, pero no los escuchamos ni los vemos. Las preguntas a los expositores las vamos a hacer al final de las exposiciones justamente de ambos, a través de un botón que tienen debajo de sus pantallas que lo ven y se llama preguntas y respuestas, y por ahí vamos a evacuar las interrogantes. Así que a partir de ahora los dejo con el doctor Mario Garmendia, decano de nuestra facultad. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para los expositores del día de hoy, y además el agradecimiento a Graciela López y a Ramiro Benítez. La conferencia de hoy es la 14ª de este ciclo, con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. El título de la conferencia de hoy es El acta notarial como instrumento de protección de los derechos humanos. Y ya adelanto que de alguna manera se va a terminar o a complementar con la conferencia que mañana va a estar a cargo de la escribana Beatriz Morales. Pero vamos a comenzar dejándole la palabra y presentando a la doctora y escribana Graciela López. Graciela es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es escribana pública egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Precisamente, Graciela integró la primera generación de egresados de nuestra facultad. Es encargada de la materia de Derecho Notarial, Teórico y Práctico en la Universidad CLAE, es integrante de la Cátedra de Metodología de la Investigación Jurídica, también de nuestra universidad, y coordinadora de memorias de grado de la Universidad CLAE, de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. También integra, por el orden docente, el Consejo Académico Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, y además de su desempeño académico, digamos universitario, también es comisaria general retirada de la Policía Nacional. No sé si lo dije correctamente, Graciela, porque ahí hay otras letras que no sé qué quieren decir, que es PA, que después nos vas a explicar. Ex profesora grado 7 de Derecho Administrativo de la Dirección Nacional de Educación Policial. Integró el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Pero además de esta presentación formal, me voy a tomar la libertad también de decir que Graciela es, mucho más allá de su actuación estrictamente académica, es una activista de la facultad, es una militante de todas las horas de la facultad, una colaboradora sin claudicaciones en todo momento, y cada vez que necesitamos de ella, nos ha dado una mano, incluso en situaciones en las que no estaba, digamos, en 100% en sus condiciones de salud, pero siempre estuvo allí al firme para colaborar y para ayudarnos. De modo que, Graciela, con mucho gusto, agradeciéndote tu participación en este ciclo, no podías estar ausente, te dejamos la palabra. Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta jornada que son, como yo digo, también jornadas de reflexión. Un honor compartir hoy la mesa con tan distinguido colega, a quien aprendí a admirar desde los comentarios formulados por la colega Beatriz Morales, y también cuando lo vi desempeñarse en las mesas de preparación donde participamos los nobles escribanos. Así que un gusto para mí, Ramiro, y bueno, pedir las disculpas que siendo de la casa voy a comenzar yo con el uso de la palabra. Esto tiene que ver con que mi tema es un poco el más general de todos los que se abren en este ciclo, en estas dos jornadas, y que van a culminar también después con la participación de otras docentes muy queridas para mí en lo personal y también para la facultad.
Hoy, más que nada, les decía, yo quiero hacerles una invitación a reflexionar un poquitito sobre los poderes jurídicos que la ley ha puesto en manos de los escribanos, y sobre todo en lo que es el ejercicio de la función notarial, en la protección de los derechos humanos y de la complejidad de los derechos humanos, ¿verdad? Que son derechos interdependientes, que cuando uno se vulnera, de alguna manera se produce una cadena de vulneraciones. Y como todos sabemos, la función notarial es una función básicamente, esencialmente cautelar, que trasciende en lo que tiene que ver con el alcance de eso que hemos denominado seguridad jurídica. El responsable de su ejercicio, que somos nosotros, los notarios, somos de alguna manera guardianes no solo de derechos subjetivos, sino también guardianes de la legalidad objetiva, que no es poca cosa, que supone la vigencia permanente, el cuidado permanente de la vigencia del ordenamiento jurídico. Si bien todos los operadores del derecho tenemos el deber que asumimos por otra parte como un compromiso personal irrenunciable de tutelar la dignidad humana, nota que nos diferencia de otras especies, el notario tiene ese plus de haber sido elegido como depositario de la fe pública por expreso mandato legal. Y se le dio, además, la potestad de autenticar aquello que percibe con sus sentidos, lo que lo emplaza en una condición de auxiliar muy especial de los órganos jurisdiccionales, del Ministerio Público y Fiscal, y por esa razón debe ser especialmente sensible cuando toma conocimiento de una situación de vulneración de algún derecho. Por otro lado, estos derechos humanos no solo garantizan los derechos subjetivos de los que somos titulares todos nosotros en tanto seres humanos, sino que representan valores y objetivos básicos del orden jurídico universal, que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento jurídico considerado en su conjunto, limitando el poder estatal y proporcionando líneas directrices para la actividad de todas las autoridades públicas, de todos sus órganos, tanto legislativos, administrativos, jurisdiccionales, y en general también para todos los operadores del derecho. A nuestro juicio, este conjunto de derechos humanos del que somos titulares es el fundamento necesario para que exista una convivencia pacífica, propicia para el desarrollo libre de la personalidad en condiciones compatibles con la dignidad humana, para que cada uno de nosotros se desarrolle de conformidad con sus potencialidades, y para la aplicación del paradigma de la interpretación y aplicación de todo el derecho. Estos derechos universales, indivisibles, interdependientes, irreversibles, irrenunciables, imprescriptibles, inviolables, evolutivos, centro de atención de la comunidad internacional en lo jurídico y en lo político, de fuerza vinculante y eficacia erga omnes, deben ser el centro de atención de todas nuestras miradas. Por eso elegimos el derecho como meta en nuestras profesiones. Nuestra Constitución, todos sabemos que tiene un corte necesariamente iusnaturalista. Ha protegido en forma expresa muchísimos derechos, y uno podría preguntarse qué pasa con los nuevos, porque nuestra Constitución es una Constitución que tiende a mantenerse en el tiempo, que a los uruguayos nos cuesta mucho modificar. Sin embargo, como lo ha reconocido la prestigiosa doctrina internacional, fundamentalmente los grandes profesores Gordillo, Marienhoff a nivel de Argentina, esta Constitución tiene un artículo que es una llave maestra, una sabia llave maestra,
que de alguna manera logró amalgamar a dos corrientes del pensamiento jurídico trascendentes, como son el naturalismo y el positivismo. Y esto permite que cualquier derecho nuevo que se reconozca a la persona, todos estos derechos de tercera y cuarta generación, que pueden no tener una expresión en nuestra Constitución en el articulado correspondiente, sin embargo ingresan a través de este artículo 72 sin ningún inconveniente. Hace unos días nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar sobre el tema de dignidad humana, no solamente a nuestro profesor de Derecho Administrativo, el profesor Cruz, sino que por invitación a sus colegas, amigos, también escuchamos mucho sobre el tema de tres profesores de diferentes partes de América Latina. Hoy, por una razón muy especial, a mí me gustaría recordar una sesión increíble que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad de la República, en lo que fue la sesión de clausura del ciclo 2002 de la Cátedra de Derechos Humanos, porque allí tuvimos quizás la oportunidad de tener a tres grandes de nuestros maestros hablando sobre el tema de la dignidad humana. Y hemos seleccionado tres pequeñas partes de estos personajes que son inolvidables, porque con una meridiana precisión y cada uno desde su punto de vista, lograron expresar cosas que queremos retomar acá para iniciar ese proceso de reflexión que les dije. Gross, por ejemplo, decía: la dignidad humana, fundamento y base de una concepción común de los derechos humanos, no es sinónimo de estos. Es un concepto entrañablemente unido a ellos y en consecuencia inseparable de su naturaleza, declaración, promoción, respeto y protección, pero no es lo mismo. Implica el necesario reconocimiento de que todos los seres humanos, iguales entre sí, son titulares, ontológicamente hablando, de una igual dignidad y que ésta se integra con todos los derechos humanos: los civiles, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales. La negación o el desconocimiento de uno, o de algunos, o de todos estos derechos, significa la negación y el desconocimiento de la dignidad humana, en su ineludible e integral generalidad. Es un atributo de las personas humanas, de todos los seres humanos, sin ningún tipo o forma de discriminación. Entraña no solo la garantía negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino que supone también la afirmación positiva del pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Pero es también un atributo de los pueblos, que en cuanto personas jurídicas colectivas, sujetos de derecho internacional, son titulares de una dignidad propia, que es el fundamento del derecho de los pueblos. Jacinta también refería a este tema, y nos contaba todo lo que había sido el trabajo desde el lugar que ocupó en la Corte Interamericana en Costa Rica. Y decía en ese momento: por encima de todos los obstáculos estructurales, de todos los actos violatorios de los derechos humanos, de todas las expresiones del derecho positivo de cada país o región, del abismo entre el derecho y la realidad, de la opresión y la injusticia, por sobre todas las adversidades, ambiciones, odios, corrupción, debemos tener fe en el imperio de la dignidad como guía esencial de la conducta humana. Ella no se consagra por obra de los textos formales, ella se reconoce, es innata al hombre por su condición de ser humano, sin distinción de razas, sexo, edad, idioma, color de piel, credos políticos o religiosos, filosóficos o situación económica. Ella da vida a la fe en el triunfo de los derechos fundamentales, al valor de las personas, a la solidaridad, a la igualdad de hombres, mujeres y niños, a tornar realidad los niveles decentes de la convivencia, al trabajo, a la salud, a la razón de ser de los pueblos soberanos. Y nuestro maestro de vida y de profesión, José Aníbal Cañoni, con su singular pluma
decía entonces, la dignidad es consideración, respetabilidad, estimación, de cada uno por sí y con respecto a todos los demás. Es lo que merece la persona humana por su humanidad. Es lo adecuado a esta esencialidad que hace singular en el universo a esta especie de seres vitales que somos los humanos. Por ello, como afirma el artículo 1 de la Declaración Universal, somos los humanos dignos de libertad y de igualdad y deudores mutuos de fraternidad. Solo que, y el detalle no es menor, la vida social organizada estatalmente ha oscilado entre regímenes enmarcados en el derecho positivo, que o han privilegiado la libertad en desmedro de la igualdad, produciendo desigualdades intolerables, indignas, o en cambio han pretendido imponer coactivamente la igualdad, ahogando la libertad y concluyendo en el mantenimiento o en el ahondamiento de las desigualdades originarias. Recuerdo que cuando nos formábamos a su lado como estudiantes aspirantes a profesores de Derecho Administrativo, nos repetía una y otra vez, la dignidad es lo que intrínsecamente es debido a cada persona o a lo que se merece por su naturaleza. Y nosotros encontramos aquí un poco lo que es esa visión del humanismo jurídico, que en lo personal nos acompaña desde nuestra formación en Derecho, y que de alguna forma también es aquella que propendemos a pregonar desde nuestra casa de estudios en la formación, no solo de los futuros profesionales del derecho, sino de las personas que son nuestros alumnos. Si bien esta dignidad humana es intangible, y como decían los otros profesores, se va llenando y se va definiendo y se va concretando en el día a día con el trabajo de los operadores del derecho, de la jurisprudencia, de la doctrina, es indudable que ocupa una posición preferencial, porque comprende además una serie de derechos vitales de primera generación que nuestra Constitución protege en forma especial en el artículo 7. Por lo tanto, el respeto y protección de todos los derechos humanos no solo constituye un deber jurídico y un imperativo ético de todos aquellos que nos hemos formado en el derecho, sino que debe ayudarnos a favorecer la especial protección de esa integralidad que supone el goce de todos los derechos que nos han sido reconocidos. Como ustedes vieron, es una visión omnicomprensiva de los derechos humanos. Y desde esta visión es importante que hoy nos planteemos reflexionar qué podemos hacer nosotros concretamente los escribanos, que a veces quizás no tenemos esa fortaleza para visualizarnos también como juristas, porque de alguna forma se nos identifica con esa potestad de ser dadores de fe, y con esa potestad de autenticar aquello que nuestros sentidos han permitido captar. Pero atrás de esto también está ese jurista que tiene actividades trascendentes en materia de protección, como son el asesoramiento, el poder calificar rápidamente situaciones jurídicas en las cuales puede estar intrínsecamente contenido un riesgo para la vida, para la integridad, para el trabajo de las personas, para la salud de las personas. En fin, nosotros tenemos que poder también a veces despegarnos de las clásicas actividades que visualizamos por ser las que normalmente no son más requeridas, pero que en este caso nos implican también abrir nuestra mente y comprometernos con este sistema de protección de derechos. Y yo quisiera invitarlos por un segundo a imaginar algunas cuestiones. Por ejemplo, pensemos un segundo en lo que implica la violencia doméstica, en todas sus manifestaciones. Quizás en muchos lugares de nuestro país no haya un órgano judicial,
no haya una autoridad policial presente, no haya un centro de salud, pero quizás sí haya un escribano. Y sería el primer bastión en ese momento para esa víctima que tiene la posibilidad de acercarse y recibir la atención adecuada, el asesoramiento adecuado, el poder tomar ese instrumento fundamental que son las actas de diligencia, que también han sido puestas en nuestras manos, para poder consignar situaciones que, de no hacerlo, pueden perderse por el paso del tiempo, y que pueden ser indicios probatorios, elementos probatorios que luego el magistrado, en su competencia, podrá evaluar junto con otras pruebas en ese juicio de razonabilidad que lo llevará a determinar cuál es la situación o la solución más justa al conflicto que se ha planteado. Pensemos, por ejemplo, en lo que implica la vulneración de derechos por el propio Estado, a través de sus órganos, ya sea por omisión en la protección, por no haber logrado o permitido el acceso a determinados derechos que hacen a la vida misma. Pongamos, por ejemplo, el caso de las omisiones de la autoridad, omisiones que pueden ser simplemente eso, no haberme dado cuenta de lo que estaba sucediendo, u omisiones que a veces rayan con el incumplimiento de los deberes funcionales. Y también acá, las actas de diligencia son instrumentos invalorables para poder llevar una situación de una persona a la autoridad con capacidad para resolverla, para establecer una relación entre gobernado y gobernante, y pienso, por ejemplo, en lo que puede ser el derecho a la información, la posibilidad de transferir esa notificación e intimación a la autoridad que debe brindarla para que en un tiempo acotado por la ley, que es muy corto, se pueda, si es necesario, ante el incumplimiento reiterado de esa autoridad, desplegar la acción tuitiva del habeas data, o del habeas info. Pensemos en las variadísimas relaciones jurídicas que se plantean entre las personas. Personas que no necesariamente tienen la misma posibilidad y los mismos conocimientos para discernir una situación que los involucra, y que llegan ante nosotros, y que nosotros podemos ver rápidamente en esa función que cumplimos de policía del acto, detectar que, si bien aparentemente esas personas son iguales ante nosotros, hay una parte que necesita de un apoyo especial para nivelar un desequilibrio que hoy tiene, y que justamente lo puede llevar a cometer un error que incluso lo perjudique. Pensemos, por ejemplo, en situaciones de error. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en lo que es este mundo moderno de la información, un registro contiene un dato equívoco sobre una persona? Y cómo nosotros podemos ayudar a esa persona a través del acta notarial a trasladar el derecho de petición a que se corrija el error que se ha detectado sobre una información que lo está afectando en forma directa. Pensemos en las relaciones laborales, en las infinitas situaciones que se dan en el ámbito del trabajo, donde pueden haber situaciones de abuso, situaciones de acoso, y que todas de alguna manera terminan en una vulneración concatenada, no solo de un derecho concreto, sino de esto que es la interrelación y el juego libre de todos los derechos de lo que es titular una persona. Por eso hay un abanico de cosas que, si nosotros tenemos la capacidad de abrir nuestra mente, podemos darnos cuenta cómo a veces estamos en condiciones de dar un paso más para coadyuvar a los órganos jurisdiccionales
a los propios órganos fiscales, hoy titulares de la investigación en materia penal, lo que implicaría que la víctima llegara con el acta notarial y con su escribano ante el fiscal para decir, mire, me ha pasado tal cosa, recurrí al notario, aquí está conmigo, me está acompañando y acá traemos lo que se pudo constatar en su momento. O la situación en la que yo llegué y él al ver cómo yo estaba, me sugirió tomarme una declaración conforme a las exigencias que marca nuestro ordenamiento notarial, tanto la ley orgánica cuanto nuestro reglamento, pero también en este caso el Código General del Proceso, para que esa acta se adecue a lo que deben ser las exigencias y las formalidades que la ley procesal exige. Yo creo que los escribanos tenemos mucho por hacer en materia de protección de los derechos y a veces por razones que pueden ser porque el acta es quizás el documento de creación pura, aquel que nos exige salir de nuestro escritorio o estando en él, no recurrir a la certeza de ciertos parámetros, sino que es todo creación, y creación que además tiene que quedar estrictamente contenida en lo que es la competencia notarial, no la puede sobrepujar, debe haber un requerimiento, no debe intervenir con la competencia de otra autoridad pública, y que nos lleva, como juristas, a pensar justamente y a posicionarnos en el lugar adecuado, preciso, para ser coadyuvantes en ese ideario de justicia que como operadores de derecho compartimos con otros profesionales. Pero tenemos ese plus que es el ser depositarios de la fe pública. Y a veces sentimos que las actas han perdido o tienen como una especie de rutina de manejarse sobre ciertas cosas, pero no abrimos los caminos hacia ciertas otras, como es este tema de los derechos humanos. Y si nosotros analizamos la historia del notariado, curiosamente, y en forma ancestral, el acta notarial fue el primer documento que manejamos los escribanos. Por muchos años, fue anterior incluso a la escritura. Y yo creo que es necesario hacer una puesta en valor de este instrumento, que justamente por la participación nuestra, recibe la autoridad que emana de esa potestad que nos ha sido impuesta, digamos, cuando hacemos nuestro juramento. Allí se da la curiosa situación de que este acto de admisión, que es el juramento, a los escribanos nos emplaza en lo que yo considero es una doble condición, la de juristas con especialización en el derecho notarial, pero también nos emplaza en la condición de órgano, un órgano que es atípico, que no integra la estructura organizacional del Estado, pero que sin embargo responde a una necesidad social de origen y que hoy se vincula con lo que el profesor Del Piazzo ha denominado el Estado-comunidad, esto es, la organización política, social, cultural, que nos hace ser parte de una nación con un esquema de derecho que es único, de valores para nuestro propio pueblo. Las actas de diligencia tienen una característica de ser narrativas testimoniales, porque refieren a hechos jurídicos presenciados por el escribano, que recibió a través de todos sus sentidos, en los que los escribanos podemos utilizar todos los medios posibles a nuestro alcance, desde la técnica, la fotografía, las filmaciones, los croquis, el apoyo de peritos, y todo eso es puesto en nuestras manos para que, bien utilizado, pueda de alguna forma cumplir esa finalidad tan reconocida al acta notarial, que muchas veces es la preconstitución de prueba. ¿Por qué? Porque los hechos son efímeros, se dan en un determinado momento,
y el tiempo tiende a desdibujarlos. En cambio, preservados en su instantánea, como me gusta decir a mí, en ese instante en que todos los sentidos del escribano estuvieron presentes, y que luego él, de forma lo más objetiva posible, representa en el documento notarial, denominado acta notarial, es la posibilidad de hacer que el magistrado pueda ubicarse en ese escaso momento en el tiempo y en el espacio, y poder ver eso como lo vio, lo escuchó o lo constató el escribano, que además es su auxiliar, que además puede ser llamado por el juez al proceso, que puede brindar una ampliación de testimonio, que puede brindar la garantía a la otra parte también de sostener lo que vio, de contestar sus preguntas. Entonces, esta acta además, en lo que tiene que ver con derechos humanos, tiene dos virtudes más. La primera es coadyuvar a un principio que no hemos logrado todavía concretar, que es el principio de no revictimización. Las víctimas de vulneración de derechos son personas que, según las circunstancias y los casos, declaran no una vez. Son llamadas muchas veces a repetir lo mismo por los distintos órganos competentes para aportar información a la justicia. Y eso termina siendo muchas veces una nueva forma de agresión a esa víctima. Pero además, por ejemplo, el relato de un hecho brindado por una víctima, la explicación de una situación brindada por una víctima, que es concomitante o cercana al tiempo en que ese hecho que lo tocó acaeció, es una forma de mantener la pureza del relato. ¿Por qué? Porque sabido es que cuando algo nos daña, cuando algo nos provoca daño, tendemos rápidamente a olvidar, a quitarlo de nuestra mente. Es un mecanismo defensivo que todas las personas tenemos. Y ahí se pierden detalles que pueden parecer nimios, pero que contados en el relato inmediato, recogidos en un documento de fecha cierta, fehaciente, objetivo, permitiría de pronto ampliar la investigación en uno o en otro sentido. Así es que, en lo personal, entendemos que el acta cumple, en este caso particular, funciones mucho más trascendentes que las que meramente solemos ver en los textos de estudio o cuando profundizamos más en ellos. Me gustaría también recordar un poco lo que ha planteado el escribano Villar en un trabajo que todavía no se ha publicado, creo que permanece inédito, pero que está para publicarse por la asociación, en lo que él ha llamado el principio de igualación. Un principio de igualación que implica una imparcialidad que, si bien debe ser objetiva, también tiene que ser lo suficientemente precisa para poder, si hay alguna de las partes que está en desequilibrio de poder frente a otra, poder igualarla, poder, a través de esa labor minuciosa de asesoramiento y de conocimiento de la norma jurídica, ponerla en una situación que la emplace, por lo menos, en una situación de equidad para con respecto del otro. Algunas conclusiones sobre esto que les he planteado como una reflexión. En lo personal entendemos que el acta notarial es una prueba documental, pública, auténtica, nota que se desprende de la calidad de documento público que tiene.
es indirecta, dado que entre el hecho a probar y la percepción que eventualmente pueda tener ulteriormente el tribunal, existe un intermediario, que es el profesional escribano. Es representativa, por cuanto se preconstituyó con anterioridad al proceso y da cuenta de un hecho preexistente. Es inmediata, porque puede ser muy cercana al aquecimiento del hecho. Y es permanente, porque tiene la posibilidad de ser reproducida en cualquier momento y todas las veces que sea necesario. Por ello su utilización es funcional a la protección integral de los derechos humanos. Tenemos algunas notas muy significativas y brevemente las voy a mencionar. Es la credibilidad de principio que tiene esta acta, salvo que eventualmente se plantee el incidente de falsedad, que será resuelto por la autoridad judicial competente, y que hasta que no exista sentencia ejecutoriada sobre el punto, esta acta mantendrá su fuerza y eficacia. Tiene obviamente fuerza autenticante, sin ningún lugar a dudas, se beneficia de esa presunción de veracidad del documento, salvo prueba en contrario o tacha de falsedad. Es una prueba lícita, ¿verdad? Que puede hacer plena fe de un hecho o ser un elemento probatorio que, sumado a otros en el juicio de razonabilidad que debe hacer el magistrado, puede terminar considerándose una parte de prueba importante. Yo me gustaría leerles una opinión que emitió la Asociación de Escribanos del Uruguay ante una consulta que se hizo en forma urgente por el Juzgado Letrado del Trabajo de Segundo Turno de 33, en el que justamente se le pedía a la asociación un pronunciamiento sobre el valor del acta notarial. Yo extraje un pedacito, no tiene desperdicio el documento, y dice la asociación: los hechos respecto de los cuales el escribano ha tenido inmediación quedan probados en el acta, aunque el juzgado pueda atenerse a otras pruebas, pero de existir estas, entendemos que no puede desestimar el acta notarial, aún teniendo en cuenta la amplia admisibilidad de los medios probatorios. Obviamente que además esta acta tiene una incidencia en la sentencia, porque el magistrado deberá unir eso que está representado en el documento acta de diligencia con el resto de las pruebas relevadas en el proceso, ya sean aportadas por la parte damnificada o por la contraria. Y obviamente deberá analizarlas en base a los criterios de análisis de la prueba en ese juicio de razonabilidad, utilizando el juicio de sana crítica y también, obviamente, la globalidad de toda la prueba recogida. Yo creo que en lo que tiene que ver con circunstancias, situaciones de urgencia, en la que está en riesgo un derecho humano fundamental, es un medio totalmente idóneo para que sea utilizado, obviamente con el respeto irrestricto a lo que en materia de competencia notarial marca nuestra ley orgánica y nuestro reglamento. Debe existir requerimiento, no podemos actuar de oficio, pero ante el requerimiento nos emplazamos en una situación jurídica de deber de actuar. Y ese deber de actuar es el de brindar la mayor protección posible. Recordemos que todas las leyes de protección de derechos humanos que han establecido procesos o instrumentos intuitivos de protección de los derechos, ninguno de ellos no está ausente de poder requerir de la intervención notarial a través de un acta de diligencia. Y yo quisiera decir simplemente dos frases finales. Recordar al gran maestro notarialista español Núñez Lagos, cuando él manifiesta verdad en el concepto, propiedad en el lenguaje y severidad en la forma. Y no podría no finalizar esto sin recordar las palabras de Joseph Le Bret, que es también un inspirador de las corrientes de pensamiento que maneja nuestra universidad, cuando sostuvo: intervengan y con fuerza,
pero después de haber adquirido la certeza de que vuestra intervención está bien orientada. Y esto en materia de protección de derechos es, creo que, insoslayable. Muchísimas gracias. Es un tema que da para mucho, pero es importante también escuchar a nuestro invitado, que va a empezar con las especificidades de esta protección a la que hacíamos mención. Bueno, muchas gracias, Graciela, por tu presentación, por tratar de ajustar tu exposición al tiempo escaso con el que contamos, y rápidamente le voy a dejar la palabra al escribano Ramiro Benítez, a quien voy a presentar rápidamente. Ramiro Benítez es escribano público, ingresó a la docencia en el año 97 en el curso de Derecho Notarial, cursó su especialización en la Universidad Notarial Argentina, es especialista en gestión educativa, título expedido por la Universidad Católica en el año 2017. Actualmente se desempeña como profesor agregado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, integra el grupo de Derecho y Bioética de dicha facultad, a cargo de la doctora Mariana Blengio, y es colaborador de la Fundación Equitas de España en temas vinculados a discapacidad. Ha publicado diversos artículos sobre esta temática y además ha sido invitado como expositor en diversas ocasiones. Así que al escribano Benítez, reiterándole el agradecimiento por acompañarnos en este ciclo, le dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a la Facultad de Derecho CLAE, a la invitación a una celebración, que eso es un plus, que no eso es una simple exposición, y que cuando uno es invitado a celebrar algo, generalmente tiene que ofrecer algo propio para compartir en esa celebración, y por eso el tema escogido tiene que ver con eso también, con los poderes de decisión que tenemos los seres humanos, y que el escribano interviene en algunos casos en esas decisiones. La elección del tema también refiere a personas que me inspiraron y que no fue algo, digamos, de creación propia. No puedo dejar de empezar este tema sin nombrar a la doctora notaria Otilia Cito Fontán, de Argentina, y a la actual presidenta de la Unión Internacional del Notariado, la doctora Cristina Armella, rectora de la Universidad Notarial Argentina, que fueron las primeras que me introdujeron en este tema, sobre todo en el estudio de las voluntades anticipadas, llamadas en otros lados actos de autoprotección o directivas anticipadas. Comparando un sistema con otro, cosa odiosa en los seres humanos pero frecuente, nos damos cuenta de que a veces nos quedamos cortos en algunas apreciaciones, y a veces, mirando para el costado, más que envidiar, como generalmente el ser humano tiende a hacer, debería aprender de lo que sucede, y aprender a incorporar justamente para beneficio de sus ciudadanos. Nosotros tenemos una ley de voluntades anticipadas, que es la ley 18.473, y que tiene que ver con unas directivas que ahí están marcadas, pero que antes de esto es conveniente, antes de entrar al análisis de la propia ley, es conveniente tomarnos unos minutos para reflexionar. Quizás unos minutos más extensos, digo yo, que la propia norma, pero que nos pueda marcar un contexto en el cual nosotros poder, a partir de allí, pensar y reflexionar sobre esto. Pensar y reflexionar sobre el decidir, pero más que el decidir, sobre el saber decidir, que creo que es el otro tema importante que nos compete. Y bien, como decía la profesora López anteriormente, uno de los temas fundamentales que tiene la función notarial es el asesoramiento, algo que por momentos se ha dejado de lado por parte del notariado, que no se le ha dado la importancia que se merece como juristas que somos, y que nos coloca en un lugar preponderante al momento del aconsejamiento a nuestros clientes. Y para eso debemos estar muy preparados. También agradezco a la profesora López porque me abrió una puerta súper amplia para poder desarrollar este tema, y sobre el cual yo tener bases para poder exponer lo que en verdad
pretendo en esta tarde. Yo no voy a ser tan formal como ella, sino que tengo la costumbre de apartarme un poquito de lo formal para ir más a lo coloquial. En primer lugar, este tema tiene que ver con historias de vida, con historias que se nos cruzan a menudo, con historias que nos cuentan, o con historias que nos llegan, o con historias que nos viven, ¿sí? Que nos suceden. En primer lugar, pueden pasar varias cosas. En un libro que en un momento pensé escribir y que nunca se llegó a editar, en el que me acompañó mi gran amiga, la escribana Gabriela Ormaistegui, que creo que está acompañándome en la disertación, pensamos en aquel momento que había historias que se hacían invisibles y que necesitaban cierta visibilidad justamente para que el derecho las contemplara. Nos encontramos con la historia de una señora que se llamaba Margarita, por ejemplo, que en un momento nos vino a consultar sobre qué sería de su vida, porque esta señora se había casado muy joven, había abandonado su trabajo, había dependido de su marido, y en un momento de su vida todo había cambiado. ¿Qué iba a pasar con su vida?, nos preguntaba el día de mañana. Bueno, uno desde el derecho le da opciones, ¿no? Usted puede hacer esto, puede hacer aquello, está protegida por esto y por aquello. Y Margarita me decía, no me alcanza, no me alcanza. De la misma forma, hoy casualmente, recordando la fecha, 29 de septiembre, es casual, o causal quizás, un joven en algún momento de su vida, hace muchos años, pensó que era imbatible y que podía contra todo, y que nada se le podía interponer en el camino. Y un 29 de septiembre del año 99, este joven empezó con una gripe y terminó en un CTI. Ese joven fui yo. Y es significativo que el tema también tenga que ver con esto en la causalidad de elegirlo. Y traigo a colación estas historias porque tienen mucho que ver con lo que quiero transmitirles, que en verdad es esa decisión. Este joven que en su momento, ante lo irreverente de la juventud, admitía que los tratamientos paliativos no servían para nada, que las conexiones automáticas o mecánicas que puede brindar la medicina no son necesarias, y que en cualquier momento él, ante la decisión de tenerlo o no tenerlo, prefería no tenerlo. Pasando el tiempo uno se dio cuenta de que si no fueran por esas máquinas y por esas decisiones que no tomó él en su momento, sino que tomaron otras personas, hoy puede estar hablándole a ustedes. La historia cambia irremediablemente en 2 segundos. Por eso a veces, más que decidir, es importante saber decidir. Y cuando uno tiene que saber decidir, tiene que contar con determinados elementos. Para eso yo les voy a compartir un PowerPoint que preparé, que quizás no sea oportuno, pero creo que nos puede servir para algunas. Y que comienza así, con la actividad notarial en la protección del buen morir, un concepto que voy a desarrollar más adelante, pero que es bien interesante porque nosotros siempre nos hemos enfocado, por lo menos en esta zona del planeta, en el buen vivir y nunca en el buen morir. Y creo que por ahí la historia nos puede cambiar. Pero, sin embargo, los puntos de partida que tenemos para esta situación son el aumento del número de personas en edad avanzada. Esto también genera ciertos, la longevidad ha producido cambios en la sociedad actual. Por suerte la medicina ha acompañado desde su diagnóstico a especificar algunas cuestiones y algunas soluciones para vivir en salud. También el reconocimiento de los derechos a la personalidad, que es un elemento súper importante que ha sucedido a lo largo de estos años, y creo que el quiebre se produce desde la adaptación al modelo social, dejando de lado un modelo proteccionista que veníamos ejerciendo hace un tiempo. Este modelo social tiene mucho que ver con
darle más autonomía al individuo y no que el Estado esté totalmente pensando por el individuo. Creo que eso nos coloca en un lugar diferente. Por otro lado, también tenemos la relevancia de la bioética, que ha tomado auge últimamente, que en verdad esto data desde la Segunda Guerra Mundial, pero que se ha empezado a hablar de bioética con más frecuencia en estos últimos años, y que tiene que ver con 4 principios fundamentales. Por un lado, la autonomía, o sea, la decisión del individuo. Por otro lado, la beneficencia, o sea, buscar siempre el bien. Por otro lado, la maleficencia, reducir el daño. Y por otro lado, el concepto de justicia asimilado en términos actuales a los de equidad, más que justicia. Y hay un problema cultural, sin duda, que nos tiene a todos involucrados, que es el tema de la muerte. Nosotros en estas culturas no hablamos de las muertes como en otras culturas, y que eso lo convierte en un tema casi tabú, como que de ese tema no se habla. ¿Por qué? Porque es lo incierto, es a lo que se teme, es lo que no se conoce y ni se piensa, pero es lo inevitable. Cuando uno se encuentra en una situación determinada, debe contar, sin lugar a dudas, y tener presente dos cuestiones fundamentales. Esperen que se me fue. Disculpen. Bueno, mejor así, porque así no les quito más tiempo buscando la diapositiva. Primero, los valores sobre los que se basan los derechos que se ejercen. Deben contar con un grado de aceptación social que trascienda la esfera judicial. Eso es fundamental. Entonces, para que eso se instale en la sociedad es un problema cultural, sin lugar a dudas. La cultura tiene que preservar y transmitir y servir como transmisor social para que estos temas se planteen y el derecho se sienta en la obligación de brindar soluciones. Y por otro lado, se debe contar con un rigor jurídico-científico por parte del Poder Judicial para que permita su incorporación de esos nuevos valores que la sociedad pretende que les sean reconocidos. Si bien, como mencionó la profesora López, la Constitución Nacional consagra o hace una mención explícita de sus derechos por medio del artículo 72, en esa gran bolsa que como hablamos generalmente en las clases, de que involucra a todos los derechos enunciados y los no enunciados, también tenemos que ver que esos derechos inherentes a la personalidad humana tienen que tener en cuenta algunas convenciones y algunos principios reconocidos internacionalmente también por nuestro país. Cosa que en otros países, como en la República Argentina sucede con la consagración a nivel de la Constitución del principio de convencionalidad, cosa que acá no sucede, pero teniendo esa herramienta favorece la circulación de estos valores para convertirse en derechos. Eso es algo que sí por sí que hoy debemos tener en cuenta. Y después, como también refirió la profesora López, el tema de la dignidad. Y la dignidad en un doble sentido. La dignidad con uno mismo y la dignidad que debe tener uno con la sociedad y la sociedad con uno. ¿Sí? La dignidad nunca la podemos ver en una sola dirección. Yo soy digno, pero ¿quién dice que sos digno? Tiene que haber un conglomerado cultural que acepte esa dignidad también para valorarla. O sea, la dignidad es en doble dirección. Hace un tiempo escuché a una filósofa de la que soy muy adicto, lo tengo que confesar, que es la filósofa española Adela Cortina. Y ella en un momento manifestaba, las personas son todas respetables, lo que no son respetables son todas las opiniones. Y yo en su momento me quedé pensando, dije, qué barbaridad lo que está diciendo esta mujer. ¿Cómo que las opiniones no son todas valorables? Y ella explicaba muy claramente que depende del sustento de la opinión, hace que esa opinión sea respetada. Y no quita que quien la emite la opinión, la persona en sí, no tenga nuestro respeto. Y todo esto debe ser parte de un diálogo, y un diálogo en el que tenemos que tener en cuenta a estos reclamos, a estos derechos, a estos valores que adquieren visibilidad en el momento en que el ciudadano los reclama, ¿sí?
Se puede decir que se puede tender a una concepción individualista del derecho y que los reclamos que se formulan pasan a ser una fuente jurídica primaria. ¿Sí? A partir de ahí, uno va a empezar a pensar el derecho. De Gaulle decía que la Constitución es un espíritu y las instituciones una práctica. No podemos estar o mantener quieta a la Constitución. Hay que dinamizarla. ¿Y cómo la dinamizamos? Por estas prácticas, por lo cotidiano, por el movimiento, por lo que la sociedad va a requerir, siempre dentro de ese marco que nos brinda para sentirnos además protegidos, porque la Constitución también tiene como fin ese, el proteger a sus ciudadanos, pero también a darnos un marco para que los ciudadanos seamos libres y pensantes. ¿Qué sucede? Nos podemos plantear cuando el ciudadano ya no puede gozar de su vida. ¿Qué podemos entender también por el gozar de la vida? Cada uno de nosotros quizás tenga un concepto muy preciso de lo que es gozar de la vida. Gozar de la vida, me imagino que por la zona de la Universidad Clave debe ser mirar un atardecer en esas vistas magníficas que pueden tener. Quizás en la arena, mirando con su familia, con sus hijos, eso puede ser gozar de la vida. Y la verdad que sí. Cada vez que tenemos oportunidad de ver un atardecer, gozamos de esa vida. Gozamos de la vida también en estas instancias, las disfrutamos. Este intercambio que estamos teniendo se disfruta. ¿Por qué? Porque uno está aprendiendo del otro. Yo con el bagaje que me voy de todo lo que dijo la escribana López es impresionante. Tengo para escribir una enciclopedia ya por todo lo que ella dijo. Que fue tan sintética que quedamos con ganas de saber más cosas. Eso es gozar de la vida. Pero claro, en nuestro entorno es en el entorno académico nosotros podemos gozar en estos intercambios, pero no podemos generalizar ese goce de vida. Pero quizás sí podamos fijar algunas pautas que nos permitan, en forma general, tener claro qué es gozar de la vida. Y gozar de la vida tiene que ver con la parte física y con la parte espiritual. Más allá de la fe de cada uno profese, o con ninguna fe que profese. Yo soy de la idea que todo el mundo tiene fe en algo, porque tenemos que partir de la fe en uno mismo para poder continuar. O sea que desde lo espiritual y desde ese alimento espiritual que uno va haciendo, y desde el cuidado físico, uno logra ese gozar de la vida. Y esto parte de la persona como ser autónomo y único. ¿Está? El Estado debe brindar las mayores garantías para que sus ciudadanos desarrollen las potencialidades que les permitan, a su vez, el avance de otros. O sea, este reconocimiento implica el principio de que todos aquellos derechos fundamentales en los que la persona debe ser respetado, aceptado y tolerado. Tendrá derecho a ser feliz. Creo que es un derecho fundamental y que no está explícitamente reconocido. Yo recuerdo la Constitución haitiana, que fue la primera Constitución latinoamericana que entró en vigencia en el año 1805, cuando en sus articulados decían: de ahora en más todos los ciudadanos serán negros. Se los llamará negros. Dignificaba a su población con el mismo sustantivo peyorativo que en muchas partes, antes de esta independencia, lo habían degradado, ellos lo tomaban como una reivindicación a su condición. Ya no eran ciudadanos, se llamarían negros. Y está plasmado en esa Constitución latinoamericana. Y creo que eso también tiene una importancia relevante. El cómo queremos identificarnos. Todo esto será el punto de arranque de un presupuesto lógico y un montón de interrogantes que deberemos, si queremos, si tenemos ganas, resolver y podemos develar en distintos momentos de nuestra vida. Pero hoy nos toca, desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista del notariado, como colaborador del ciudadano, también realizar algunos ajustes que tengan que ver con esto. Uno tiene el derecho a un buen vivir, sin dudas. Lo reivindicamos siempre. Tuvimos una campaña política de 1 año y medio donde nos ofrecían esto.
¿tá? Todo el tiempo. Todos los ciudadanos tienen que vivir bien, todos los ciudadanos que tienen que vivir bien. Qué suerte que todo el mundo se enteró que tenemos que vivir bien. Pero también tenemos que reconocer que todos tenemos derecho a un buen morir de acuerdo a nuestras propias convicciones, que nadie nos puede imponer cómo tiene que ser ese buen morir. Y esto nada tiene que ver con el proyecto de ley de eutanasia, ya sea activa o pasiva. No tiene nada que ver. Eso es otra cosa y en su momento se estudiará. Yo creo que hay temas en que merecen instalarse primero en la sociedad para después poderse discutir. Pero el tema del buen morir tiene que ver con otras condicionantes que yo los invito a que reflexionemos juntos sobre eso. ¿Tá? Tiene que ver también este concepto con el comportamiento de la persona, ¿verdad? Y con los elementos subjetivos que componen a la persona, tanto en su vida como en cómo ella proyecta dejar esta vida y pasar a otra vida o a lo que ella entienda que va a suceder. Y el buen morir tiene que ver con la negación del dolor también. Otro tema importante, ¿sí? Cuando hablamos de morir, generalmente lo asociamos con ese proceso doloroso, pero también tenemos que pensar cómo transitar ese proceso sin que sea tan doloroso, ¿tá? O procurar acortar los tiempos para que no lo sea de esa manera. Y tiene que ser un valor personal compartido en el sentido de que yo lo manifieste y que los demás acepten mi concepción de ese dolor. Pasar por estas instancias genera lo que yo denomino una discapacidad emocional, ¿sí? El tener que decidir en determinados momentos sobre estos temas para los que uno nunca está preparado, por más que sepa que va a llegar, también imponen una percepción casi racional sobre lo que vendrá, ¿sí? Una negación que en muchos momentos ocurre, ¿sí? O un proyectar la voluntad de recorrer ese camino, ¿tá? De una forma muy especial. El artículo 44 de la Constitución establece con el tema de salud que el Estado debe velar por la salud de todos sus habitantes, pero además de carga al habitante que en verdad él tiene que protegerse. Si él no puede, el Estado le brindará ese apoyo, salvo que en casos de pandemia, como obviamente los que estamos viviendo, el Estado tome medidas para la protección de la población, justamente para evitar la propagación de esa circunstancia. Pero también tenemos que ver en el caso de que el individuo, el ciudadano, esté enfermo, ¿tá? Y cuando el ciudadano está enfermo, es él el que tiene que decidir, si no pone en peligro a nadie más, si tiene una enfermedad que solamente lo involucra a él. Estas cuestiones que estoy señalando tienen que ver con alejar un poco de ese modelo proteccionista que yo hablé al principio y darle esa autonomía a la persona o paciente para que en definitiva decida sobre qué es lo que quiere. El cuerpo médico tiende, en general, capaz que me estoy metiendo con algún profesor de la universidad, de la Facultad de Medicina, que tenga la perspectiva de la bioética diferente o complementaria a esto, tiene que ver con ese, quizás hasta compromiso paternal de cuidar la vida del paciente a como dé lugar, ¿sí? Por parte de ese compromiso que asumen los médicos. Pero también tienen que tomar en cuenta ese consentimiento si es libremente emitido y no está viciado por ninguna circunstancia. Raro que no esté viciado. Yo soy de la idea de que algún vicio ese consentimiento va a tener, porque tiene cierta carga emotiva que no se puede desprender, ¿sí? Pero de la misma carga emotiva también tenemos cuando en la vida profesional alguien vende su casa de toda la vida, lo voy a llevar a un plano más mundano,
y se desprende de esa casa y está firmándonos la escritura llorando porque vendió la casa donde nació, donde crió a sus hijos, donde tiene toda una historia y donde deja un montón de recuerdos, ¿tá? En el entendido de que quedan ahí y no en el entendido que nos acompañan. Más allá de eso, tenemos que ver, como yo decía, el estado de un bienestar físico y espiritual, ¿tá? Para que decida anticipadamente estos comportamientos clínicos, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina, como yo les mencionaba, están los actos de autoprotección. Estos actos de autoprotección, que primero fue a nivel provincial y después fue ganando adeptos, y cada provincia fue teniendo su propia ley sobre los actos de autoprotección hasta crear un registro de los actos de autoprotección, entendían, más allá de algunos fallos judiciales que hubo cuando no estaban regulados, que entendían de que la persona, desde su estado de sanidad, podía disponer qué podía suceder, pero en un montón de aspectos, no solamente con su vida, sino con sus tratamientos, qué tratamientos quería y cuáles no quería. ¿Qué quería que pasara con su patrimonio? ¿Quién quería que la cuidara? Esto es un tema fundamental y que a veces no nos tomamos el tiempo y nos detenemos en eso. ¿Quién queremos que nos cuide? ¿Sí? Muchas veces la carga familiar o la culpa con la que el paciente carga impone que la familia se sienta obligada al cuidado, ¿sí? Pero el paciente puede decidir quién lo cuida. Y esto también es algo importante. También tenemos que tener en cuenta el estado de conmoción que una persona puede tener al recibir una noticia que quizás no era la esperada. Pero también tenemos que tener en cuenta que la vida es todo un proceso y que va a tener un desenlace único siempre. Y que debido a los cambios científicos o tecnológicos han contribuido a una revisión permanente del concepto de muerte, desde el pluralismo de un carácter ético, filosófico, religioso y cultural. No puramente clínico, sino vinculadas a concepciones de la existencia, o sea, desde el punto de vista de la persona. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que ha vivido? Y a su propio mundo. De ahí que el principio de autodeterminación individual se ha incorporado y reconocido por los estados democráticos como el derecho al desarrollo de la propia personalidad. ¿Sí? Y esto, para el tema, es la piedra angular. El miedo a sufrir, el miedo que sufra la familia o sus seres queridos, la toma de conciencia de lo irreversible de una situación, la supresión de todo tratamiento clínico que haga que la vida se prolongue artificialmente por más tiempo, evitar el ensañamiento terapéutico en pro de la misión del médico y en la salvaguarda de su responsabilidad, son cuestiones a tener en cuenta. Muchas veces desde el punto de vista clínico, estas directivas anticipadas tensionan al profesional médico por una primordial razón. Su objetivo es salvar vidas y muchas veces se ven limitados por la voluntad del propio paciente. Por otro lado, las directivas anticipadas o las voluntades anticipadas deben ser concretas y definidas, más allá del tiempo en que se redactaron. Responden a una posición que el individuo tomó y no alteró. Refiere a su intimidad y como tal debe ser respetada. No se puede subestimar al otorgante de una directiva pensando que él o reconstruyendo su verdad o su voluntad. Ya la dejó, ya la manifestó. Y como bien decía la escribana López, si lo manifiesta ante escribano público es cierto y es válido. Nadie puede ponerlo en duda. Desconocerla sería una forma de violentar esa dignidad de decidir sobre su futuro. Ningún ordenamiento jurídico establece el derecho a morir de la persona. Ninguno. Solamente nos reconocen el derecho a vivir. ¿Sí? Pero no nos reconoce el derecho a morir y a transitar el camino hacia la muerte. Pero si la persona en uso de sus capacidades y con plenas facultades estipula previamente las condiciones en las que no quiere seguir viviendo, por considerarlo que atenta contra su persona
por considerarlo lesivo a su integridad como ser humano, no existe otro camino que el respeto a esa decisión, salvo que en uso de plena conciencia quiera manifestar lo contrario y revoque lo primero. También hay que analizar el contexto en que se emite esa voluntad y cómo fue recepcionada esa información y cómo fue proporcionada. ¿Sí? El doctor Guido Berro hacía algunas puntualizaciones con respecto a cómo debe el médico informar esto. ¿Sí? Muchas veces los diagnósticos se informan de una manera quizás que no entendemos, porque nos bloqueamos, porque nos hablan de un modo que nosotros no podemos tener una idea cabal de lo que es, del suceso. Hay que simplificar, hay que humanizar la medicina, hay que llegar al paciente, hay que entender al paciente y hay que fundamentalmente usar la empatía, un término que hasta ahora se usa mucho, pero empatizar, ¿qué es? Es colocarse en el dolor del otro. Saber que el otro está pasando por un proceso y aceptar ese proceso. ¿Tá? Y en ese proceso uno tiene que transmitir no solamente las malas noticias, también tiene que transmitir las buenas noticias, o lo que puede pasar, o lo que puede quizás disminuir ese dolor, o hacer que ese proceso sea menos lesivo a la persona que lo está transcurriendo. ¿Tá? ¿Por qué no se puede establecer en un acto de amor generoso evitar a su familia una espera que producirá un final anunciado? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos decidir desde antes? Eso también tiene que ver mucho con el tema de la ética, ¿no? Y también quebrar con algunos conceptos que hasta el momento veníamos manejando. En primer lugar, la imposición del concepto de calidad de vida frente al concepto de la vida como un bien santo. Por mucho tiempo se pensó que la vida, nadie era dueño de su vida, sino que había todo una cuestión religiosa, filosófica, que impedía que la persona supiera que era dueño de su vida. La intimidad del hombre representa el ejercicio autónomo de actos y de toma de decisiones propias. La declaración de voluntad tiene que ser tomada en cuenta en cada instancia, ya que su no observancia cargaría una violación a los derechos fundamentales como persona. La dignidad pasa por una apreciación personal individual y esta depende enteramente de lo que él emita por tal, y solo puede decidir lo que mejor considera para su propia persona. Y ante esto, el derecho tiene la obligación de brindar herramientas. No sé cómo voy de tiempo, cualquier cosa si me extiendo me avisan y me apuro. Ya estamos en tiempo. Bueno, entonces voy a tratar de llegar a algunos puntos de la ley, que es lo que más me interesa. La ley, en definitiva, la ley de voluntades anticipadas, tiene cuestiones bastante controversiales o controvertidas. En primer lugar, nos habla de la persona psíquicamente apta. ¿Cuál es la persona psíquicamente apta? Sería más fácil, con un lenguaje más común, persona capaz. Psíquicamente apta, no sabemos a qué se quiere referir la ley. Después, tiene cuestiones que se aplican solamente para las personas enfermas, diagnosticadas con una enfermedad terminal e irreversible. Solamente para personas enfermas. ¿Sí? No se puede contemplar nada más. No hay la observancia de desde el punto de vista patrimonial de esa persona. Si quiere disponer algo, no se puede, porque solamente refiere a los problemas de salud. Podemos hablar de ciertas solemnidades que le consagra la ley, que puede hacerse ante el escribano público o ante la institución médica y dos testigos, que no tienen que estar vinculados a la institución médica. Muy práctico eso, súper práctico. Habla de eficacia y no de validez. ¿Tá? Y además,
La solemnidad, que en un momento, o la documentación, si no queremos llamar solemnidad, la forma de documentarlo, que en algún momento, para expresar la voluntad tiene que ser escrita, para su revocación puede ser oral. Cosa extraña, ¿no? Forma de comprobar, cuando uno manifiesta que no, mire, me arrepentí de lo anterior, quiero revocarlo, ¿ante quién lo dijo? Ah, me lo dijo a mí. Bueno, y bueno, vamos a tener que creer. ¿Está? Cosa muy importante, es decir, importante tratar, ¿no? El artículo 6º habla del nombramiento de representantes. En familias pluriparentales como las que tenemos ahora, ¿quién representa a quién? La esposa o la concubina. ¿Quién va a decidir si no decidió él? ¿Sí? Si hay muchos hijos, ¿tienen que decidir todos los hijos juntos o puede decidir uno? ¿Quién tiene esa representación por parte del paciente? No lo dice. Plantea la objeción de conciencia como en todas las leyes que hemos visto últimamente que se han aprobado. ¿Tá? Tampoco se habla, y esto creo que es un tema importante, de la exoneración de responsabilidad médica. ¿Tá? Que si se dan dentro de ciertos formalismos, se tendría que ver. Y el tema de la registración de esta última voluntad no está solucionado. Supuestamente se tiene que agregar a la historia clínica. Yo, por último, para no demorar más, quiero compartir estas fotos. ¿Tá? A ver, esperen un segundito. Voy a compartir algunas fotitos que tengo acá. Bueno. Tengo el derecho a recibir ayuda de mi familia y para mi familia, cosa que no está todavía no está consagrada. Tengo el derecho a morir en paz y con dignidad. Tengo el derecho a conservar mi individualidad y no ser juzgado por mis decisiones que pueden ser contrarias a las creencias de los otros. Tengo el derecho a ser cuidado por personas sensibles y competentes. Miren qué importante. Tengo el derecho de que mi cuerpo sea respetado después de mi muerte. Tengo el derecho de elegir mi final y no ser engañado. Tengo el derecho. Esta foto creo que es esa liberación de decir, es la historia de una paciente terminal que quiere morir en su casa y va la hija a recogerla. Y esta es la salida de su centro médico esperando su llegada a casa. Tiene el derecho. Bien. Esto es simplemente, el tema da para mucho más, pero no me quiero extender y simplemente dejarle todas estas interrogantes que lo que ameritan es que pensemos seriamente en si queremos unas voluntades anticipadas, regularlas como nos merecemos y contemplando algunas de las cosas que mencioné y que creo que es importante difundir para que estemos más preparados para el momento de ese buen morir. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, escribano Benítez, por su exposición, por su participación en este ciclo de conferencias. Gracias de nuevo a Graciela López. Ya invitó Gabriela a los asistentes a que hagan preguntas, si tienen alguna. Vamos a esperar un poquito a ver si aparece alguna ahí en el chat. Bueno, como siempre hacemos, los invitamos a consultar el calendario de las próximas conferencias y acompañarnos en las actividades que vamos a continuar desarrollando hasta fines de octubre. Así que bueno, le agradecemos otra vez a Graciela, al escribano Benítez, y bueno, saludamos a todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.